Daniela González Garrote. Daniela González Garrote va néixer el 2 d'octubre de 2014 a Manises. És la major de 3 germans. Des de molt xicoteta va mostrar un gran interès per l'esport i als 3 anys va començar a practicar acrobàcies en Dinàmic, un club de Manises. Als 7 anys va descobrir gràcies a una amiga el Fit Kid, un esport que combina gimnàstica, dansa, flexibilitat i acrobàcies, i des de llavors es va convertir en la seva gran passió. Lo que más me gusta de hacer Fit Kid es estar con mis compañeras, hacer acrobacias y bailar. Yo cuando quedé primera en Bulgaria no me lo esperaban porque pensaba que iba a quedar peor. Me sentía alegre y feliz. Lo que más me gusta son las competiciones porque me hace sentir mejor y hacer las cosas bien. Me gusta también los maquillajes, los maillots y cómo me apoyan mis padres y las personas que están enfrente de mí. En el seu primer any es va enfrontar a la seva primera competició a Màlaga, quedant segona classificada d'Espanya en nivell base i quarta classificada en Big Group. Al juny del 2024 va competir en el nivell Promeses B en les modalitats individual, quedant primera d'Espanya, en Small segona d'Espanya, Big Group cinquena d'Espanya i Soul Dance primera d'Espanya. I a nivell nacional quedant en les categories de Small Dance tercera d'Espanya i Big Group segona d'Espanya. Al novembre del 2024 va participar en el Campionat d'Europa a Sofia, Bulgària, on va aconseguir en individual Promeses B Cat 2 ser primera d'Europa, en Small Group tercera d'Europa, en Soul Dance primera d'Europa i en Big Group primera d'Europa. I a nivell nacional va quedar en Big Group primera d'Europa i en Soul Dance tercera d'Europa. Quiero otra vez quedar primera y no quedar como algunas veces quedo. En el futuro espero conseguir más cosas y bailar mejor. En el campeonato que hemos hecho hemos quedado en dúo segundas y en colibrís, en small, hemos quedado sextas. Daniela empezó hace 2 años y medio, este es su tercer año y bueno, de repente vino un día y su madre me dijo, es una niña difícil, y yo le dije, tranquila, que aquí tengo de todo. Y nada, era un pelín rebelde, pues bueno, como es un niño, ¿no? Al final pues necesita disciplina, alguien que le mande o que le exija, por así decirlo. Y hoy, la Daniela de hoy en día diría que es súper diferente, que sabe comportarse, sabe lo que está haciendo y le encanta lo que hace. Me sentía un poco nerviosa cuando llegué, pero luego cuando iba conociendo las compañeras me alegré porque sí que me hacían caso, eran mis mejores amigas y me trataban bien. Mis mejores amigas de Soul Dance son Celia Moragón Valero, Alexia Pellicer, María Salvador, Irene, Ari, mi hermana y ya está. Daniela enguany somia amb aconseguir els mateixos èxits tant a nivell nacional com europeu. Mentrestant, continua entrenant molt dur, amb entusiasme, sense deixar de banda els seus estudis i també dedicant-li temps a la seva família. Yo espero quedar en Open Nacional y ser buena gimnasta. Este año llevo individual, dúo, small y grupo. La que más me gusta es el small y el dúo. El dúo de egipcias y el small
de colibrís. Las cualidades que destacaría de Daniela es su fuerza y su potencia como gimnasta, sobre todo con los saltos y las acrobacias. La fuerza al bailar creo que sería su punto más fuerte y su actitud. La acrobacia que más me gusta es el mortal de parado. En la colchoneta hice rondada flick mortal y me caí en el mortal y me asusté. Lo que más me gusta es cuando me dicen que hago el individual, yo lo hago porque pienso que lo voy a hacer bien. No me gusta hacer físico, lo que más me gusta es bailar. Creo que es importante recalcar, en este caso, el papel que tiene la familia, sus padres, que desde el minuto 1 que entró por la puerta del club me dieron vía libre y no pusieron límites nunca con Daniela en este caso. Y sobre todo me ayudaron a nivel psicológico con ella, de hablar con ella, hacer que entendiera la importancia que tiene no faltar al entrenamiento, el grupo para que tenga compromiso con su grupo y demás. Lo que más me ha costado cuando llegué aquí fue no escupir en el tatami, es verdad, y ahora ya no hago eso, o sea, ahora soy como más adulta y no soy así, porque no entendía lo que era un tatami aún. Sí que me esfuerzo y tengo mucha disciplina, me hace sentir bien. Es súper guay que me hayan dado este premio, porque vengo a entrenar muchas horas. Yo dedico este premio a mi entrenadora Cora, a mi familia y a mi hermana y también a todas mis compañeras. L'Ajuntament de Manises vol donar l'enhorabona a Daniela González Garrote per aquest reconeixement a millor esportista de l'any.